Bueno, la clase pasada estuvimos viendo toda la parte de lo que era el riesgo higiénico, así como se clasificaban los contaminantes, que habíamos dicho físicos, químicos, biológicos, después mencionábamos los ergonómicos, los tipos de la higiene, las diferentes ramas de la ingeniería, de la higiene industrial, es decir, la higiene teórica, analítica, fundamentalmente que digamos, se destaca por el tema de establecer cuáles son los parámetros, es decir, de cuantificarlos y estudiarlos a nivel de laboratorio para poder establecer cuáles son los valores límites tolerables de los diferentes tipos de contaminantes. Hacen pruebas de laboratorio y también hacen pruebas a nivel de campo. La higiene campo, que se encarga del tema de hacer los relevamientos, el estudio identifica cuáles son los contaminantes en los puestos de trabajo y después toma mediciones, se vale de esas mediciones para ver después compararlos con respecto a los valores, o sea, los TLB o a los MP, que son las concentraciones máximas permitidas, y ver de qué manera puede estar afectando, digamos, a la salud de los trabajadores. Entonces, una vez que se establecieron esos parámetros, o sea, identificados los contaminantes y midiéndolos y comparándolos, entonces se pasa a la higiene operativa, que es la parte donde fundamentalmente los ingenieros pasamos a participar de manera directa para la implementación de medidas correctivas, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo, digamos, en función, digamos, de la importancia de las medidas y también una cuestión importante que es el costo que lleva a implementar esas acciones correctivas. Bueno, después, como dijimos, evaluarlo, hay variables que se tienen que considerar en función de cuál era el tipo de contaminante, o sea, la naturaleza, las vías de entrada, vimos cuáles eran esas vías de entrada de los contaminantes. Hay una variable fundamental que es el tiempo de exposición, o sea, la permanencia, digamos, en el puesto de trabajo de esa persona en la cual va a estar expuesto a los contaminantes, la concentración, como dijimos, o sea, el valor presente, que pueden ser medidos con instrumentos de manera, digamos, de forma directa, y otros, ¿no es cierto?, si se pueden tomar muestras y se llevan a un laboratorio y a través de técnicas analíticas y después con instrumentos o aparatos como pueden ser con espectrografía gaseosa, ya diferentes tipos de técnicas, se determinan los valores, cuáles son los componentes que están presentes, y después de allí eso se compara y es lo que nos sirve a nosotros los ingenieros para después ver qué medidas tomar, digamos, para proteger a los trabajadores en el puesto donde desarrollan su tarea. Y después también es importante conocer cuál es el estado de salud que tiene el trabajador, es decir, y cuál es la susceptibilidad que puede llegar a tener a la presencia de algún tipo de contaminante. Es decir, puede haber un fondo alérgico, que esto ya está más relacionado con la parte médica, y que muchas veces interactuamos nosotros los ingenieros con los médicos, es decir, y los toxicólogos, para ver, digamos, de qué manera y cuáles son las medidas más adecuadas para implementar. Bueno, es decir, ahí vimos los contaminantes químicos, que son realmente lo más, es decir, los que hoy se están estudiando bastante, se están haciendo, digamos, un buen sistema de gestión, incluso de manera muy específica, porque estos pueden actuar de diferentes maneras, ya sea como, es decir, no tanto lo que sería asfixiante, irritantes o tóxico, anestésico, por ejemplo, que son los efectos que produce, digamos, en el organismo, sino lo más importante, digamos, y lo más problemático son aquellos que también tienen, digamos, un efecto, digamos, mucho más, digamos, más importante y que puede llegar, y más dañino, digamos, hacia la salud,
que son aquellos que se denominan cancerígenos, teratógenos y mutágenos o mutagénicos, que dijimos que son aquellos que actúan y pueden llegar incluso no solamente a provocarle un daño a través del tiempo por su exposición, sino también incluso puede llegar a provocarle la muerte, digamos, al trabajador. Bueno, eso es lo que hoy a nivel de higiene industrial, lo que se está trabajando muchísimo con respecto al tema de la contaminación, de contaminantes químicos. Bueno, después mencionamos cuáles eran esas vías de entrada, es decir, eran 4, había una quinta que digamos es muy, digamos, de poca participación, pero la principal sería la vía aérea o la que también conocemos como vía, digamos, respiratoria, es decir, a través de ingreso de los contaminantes a través de digamos, todo lo que sería, que tienen que ver con el camino de ingreso de la cavidad nasal, pasando por faringe, laringe, y termina de llegar, digamos, en agua, dependiendo muchísimo también del tamaño, digamos, de las partículas, es decir, algunas pueden quedar retenidas, pero cuando ya llega a valores de tamaños, digamos, a nivel de micrones, pueden llegar en contacto, incluso pueden llegar a los alvéolos y de allí entrar en contacto con la sangre y puede ser, digamos, digamos, en su camino pueden depositarse en algún órgano en particular y provocar, digamos, una enfermedad profesional. Otras pueden quedar detenidas solamente en lo que sería la parte de bronquio, por ejemplo, y puede provocar enfermedades como el efisema pulmonar. Y esto puede estar presente en cualquier tipo de actividad, por ejemplo, donde haya material particulado o algún tipo de gas, por ejemplo, o de humos, por ejemplo, casos tipo de humo de soldadura, o en la mezcla de algunos gases, por ejemplo. Esto puede darse también a nivel de empresas, digamos, a nivel industrial, procesos que tienen que ver con la actividad industrial, la actividad manufacturera, por ejemplo, es decir, en la parte de contaminantes químicos, en la actividad, digamos, relacionada con la construcción. Después tenemos la vía digestiva, que es, digamos, a nivel de incidencia es menor, pero también hay contaminantes, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, del plomo, del arsénico y otros productos en los cuales, por ejemplo, se controla bien la higiene, digamos, y las costumbres de los trabajadores en el sentido de no comer, no beber, digamos, y fumar en los puestos de trabajo, e incluso, por ejemplo, en algunas empresas, y se daba mucho en el interior, por ejemplo, en la cual los controles eran menores, los conocimientos, digamos, sobre este tema, bueno, ahora ha ido disminuyendo porque con la llegada de los controles fundamentalmente de las aseguradoras de riesgo de trabajo, digamos, se ha mejorado, se va actualizando, se va capacitando al personal y se va informando, digamos, a los empleadores de cuáles son las medidas que se tienen que implementar en los diferentes tipos de empresas. E incluso estas pueden llegar a provocar, como el caso del plomo, por ejemplo, como dije, en una fábrica de batería, en la parte de la minería también, en algunos otros lugares, por ejemplo, donde hay participación del arsénico y de otras sustancias químicas que son consideradas peligrosas. Después tenemos, es decir, en el caso de la vía dérmica, que es también conocida como la vía cutánea, es decir, a través de la piel pueden ingresar, o sea, a través de los poros, y después ingresan, por ejemplo, si acá es un rol que juega muy, digamos, un rol que juega que es bastante importante es el de la ropa de trabajo o los elementos de protección, digamos, guantes, digamos, y mangas, por ejemplo, y que no permita, digamos, que la sustancia entre en contacto con la piel de la persona porque después puede ingresar y de esa manera generar, digamos, incluso a algunos que son muy alergénicos,
que incluso algunas personas no pueden volver a trabajar después de haberse enfermado al mismo puesto de trabajo y exponerse al mismo tipo de contaminante. Después tenemos la vía parenteral, que es también no es tan, digamos, frecuente, pero, digamos, cuando ocurre un accidente o se produce un daño, un contacto, digamos, con, por ejemplo, con fundamentalmente los trabajadores de la salud, es decir, ya sea por un pinchazo, por un corte, por un raspón, digamos, queda expuesta y es más fácil de ingresar a través de la sangre, por ejemplo, y allí tenemos los riesgos que son los químicos y también los biológicos, por ejemplo, el HIV, digamos, algunas enfermedades que están relacionadas con, por ejemplo, con entrar en contacto con animales, en el agro, por ejemplo, o algunas sustancias que se utilizan, por ejemplo, en algunos procesos químicos, en la construcción, por ejemplo, en el uso de algunos adhesivos, algunos pegamentos. Entonces, hay que identificar que es una cuestión muy importante, con qué sustancias, con qué elementos se están trabajando y, digamos, de esa manera, de qué forma protegerlo al trabajador para que no sufra, digamos, potencialmente una enfermedad profesional. Bien, habíamos dicho que se hacía un estudio, una evaluación, que se denomina encuesta higiénica, que hacemos la identificación de los peligros, tratar de caracterizarlo, tener, digamos, conocer, digamos, a través de las hojas de seguridad, de la ficha de seguridad de los productos, hacemos una valoración, lo comparamos, digamos, tomamos medidas en los puestos de trabajo, o sea, hay mediciones, y después de acá sacamos conclusiones para decir, a ver, de qué manera, cómo se está parado frente al riesgo y cómo lo vamos a gestionar. Y allí es donde empezamos a generar las propuestas, digamos, o acciones correctivas. Bueno, esto es una metodología, digamos, normalmente es la relación entre el contaminante y el trabajador, es decir, la primera etapa sería identificarlo, una vez identificado hacer mediciones, una vez que se tomaron las mediciones, hacer la valoración, o sea, compararlo con las tablas, y después de allí eso nos va a determinar si hay una situación, digamos, peligrosa, si está por encima, o una situación segura. En el caso de una situación peligrosa, después la idea es implementar acciones correctivas y una vez implementadas esas acciones correctivas, volver a medir. Y acá es, digamos, a donde quedamos y decimos que esto es lo que nosotros conocemos como la higiene operativa, es decir, de qué manera vamos a controlar la exposición. Y la exposición es, digamos, hay tres fases, digamos, en la cual uno se tiene que parar y decir, a ver, ¿dónde podemos implementar? Supongamos que este es un trabajo de galvanoplastía, se está haciendo un cromado, un zincado, entonces decimos, a ver, este es el foco, o sea, acá es donde se emanan los vapores, gases o aerosoles, este sería el foco emisor, este es el medio que transmite, ¿no es cierto? Y la relación con el receptor. Entonces, en estas tres etapas, digamos, es donde se va a trabajar para implementar diferentes tipos de medidas. Y así para todos los tipos, digamos, de contaminantes. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos implementar algunas medidas, tanto en el foco emisor como en el medio de difusión, como, digamos, después puntualmente en los trabajadores expuestos. Todas las medidas que se implementen en el foco emisor como en el medio de difusión son prácticamente medidas de ingeniería. En cambio, las que se trabajan, es decir, o las que se realizan o se encaran a través de los trabajadores que se encuentran expuestas, vamos a tener que son más que nada de gestión y administrativas. Formación, información, capacitación, rotación de puesto, o sea, por ejemplo, todo esto está relacionado con dar cursos de capacitación e informar sobre los riesgos a los que están expuestos, qué tipo de contaminante. Rotación del puesto significa, por ejemplo, es decir, hacer la polifunción, digamos, y que el trabajador cada 2 horas vaya rotando de un puesto, digamos, donde está expuesto, hay una exposición a un contaminante, a uno donde no existe ese contaminante
contaminante. Entonces, de esa manera estamos bajando el tiempo de exposición. El encerramiento del trabajador, es decir, es ponerlos sobre cabina, protegerlos, para que no entre en contacto, digamos, con el contaminante. Después, acá hay una participación de la parte médica, es decir, control y reconocimiento médico a través de los exámenes médicos periódicos, que, por ejemplo, supongamos pueden ser exámenes clínicos, por ejemplo, algunos tipos de análisis donde sacan sangre para ver el contenido, si existe o no en la sangre, por ejemplo, plomo, arsénico o algún otro tipo de contaminante. Pueden hacerse espirometría para ver a nivel de pulmón cómo está. Es decir, para cada tipo de contaminante existe, digamos, ya un protocolo de cuáles son los exámenes médicos que les corresponden. Y después, por último, es darle la protección personal. Es decir, incluso independientemente de las medidas de ingeniería que nosotros vayamos a implementar y que por allí no llegan a controlar totalmente, digamos, al contaminante, entonces terminamos haciendo lo que es la protección personal. Es decir, por ejemplo, en caso de productos químicos, podemos brindarle, por ejemplo, máscaras. Por ejemplo, hoy en día estuvimos trabajando en una empresa por donde hay, digamos, están en contacto los trabajadores con amoníaco, y de esa manera, bueno, el amoníaco es un gas, por ejemplo, que es bastante peligroso, tiene la ventaja que, digamos, que rápidamente nos avisa cuando está presente en el ambiente, pero después tenemos que tomar mediciones para ver que no supere el valor, digamos, lo que nosotros consideramos el CMP, o sea, la concentración máxima permitida. Entonces, hay medidas técnicas que estamos implementando, y hay medidas, digamos, de tipo, de gestión y administrativa, que es entregarle, por ejemplo, si es una fuga, digamos, que esté con valores más o menos tolerables, es decir, le hacemos usar unas semimáscaras con protección, con filtros de carbono activado que, digamos, filtran ese aire que están inhalando, digamos, o que inhalan los trabajadores mientras se encuentran en el puesto de trabajo. Y si fuera ya mayor, obviamente la concentración se corre riesgo. El amoníaco es un gas que es bastante, muy agresivo, e incluso puede llegar a provocar quemadura en las vías respiratorias. Y por último, es decir, puede llegar a provocarle, digamos, en valores en exceso, puede provocarle la muerte, digamos, de ese trabajador. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, no solamente, es decir, cuando ya ocurrió, digamos, una fuga, digamos, de este gas, sino también trabajarlo de manera, digamos, preventiva, es decir, a ver de qué manera detectamos y lo hacemos en forma conjunta. Eso lo van a ver ustedes después con, digamos, creo que en quinto año tiene una materia que se llama mantenimiento. Entonces allí vamos a ver que no sea solamente el mantenimiento de la rotura, sino hacer mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo. Es decir, se hace un programa en función de eso, de ir viendo cuáles son los puntos críticos y hacer, digamos, una rutina de controles con la ayuda, digamos, de lista de chequeo, ¿no es cierto? Y también con equipos de medición para tratar de detectar, digamos, prematuramente, para poder ver de qué manera, digamos, o evitar, digamos, una fuga que sea importante. Siendo lo que sería el foco emisor, hablamos de la selección de equipos y diseño adecuado, es decir, tratamos de elegir máquinas que ya vengan con sistemas de protección. Si tenemos un producto, por ejemplo, que estamos haciendo una limpieza, un desengrasado de un producto antes de hacer un trabajo de pintura, la idea es que no sea un producto, por ejemplo, que sea derivado de petróleo. Hoy en día se están utilizando productos que son ecológicos, por ejemplo,
que no solamente van a proteger la salud de los trabajadores, sino también van a mejorar el tema de la parte relacionada con la parte ambiental, digamos. En ese caso tenemos, por ejemplo, es decir, hay productos alternativos que son derivados, por ejemplo, de cáscara de productos cítricos, por ejemplo, y que cumplen la misma función. Después, modificación del proceso, o sea, lo que tratamos es modificar el proceso y hacerlo desde el punto de vista de hacer una reingeniería y ver de qué manera podemos hacer un proceso mucho más seguro, por ejemplo. El aislamiento, es decir, colocar, por ejemplo, sistemas de resguardo, de protección, es decir, tratar de encapsularlo, digamos, y que no emita ningún tipo, digamos, o permite la fuga, digamos, de algún tipo de contaminante. Métodos húmedos, por ejemplo, se da mucho en lo que es molienda, por ejemplo, o en el trabajo por ejemplo, en una planta de fabricación de vidrios, por ejemplo, de parabrisas, es decir, todo lo que es el trabajo de corte y después el pulido, digamos, de los bordes, es decir, eso genera, digamos, un material, digamos, particulado que contiene sílice y si eso se inhala, digamos, que ingresaría a través de la vía respiratoria, llega a los pulmones y serían como micro agujitas que se clavarían en los pulmones, con lo cual ya provoca lo que se llama un enfisema pulmonar. Entonces, allí no solamente con la protección personal, sino lo que tratamos de hacer es implementar métodos, es decir, por vía húmeda, es decir, por ejemplo, el corte, digamos, es decir, digamos, cuando se está realizando el corte, se lo hace dentro de un ambiente donde se tira como un sistema de spray, de manera tal de que no permita, digamos, que haya materia particular en el ambiente digamos, lo absorbe, y eso hace que caiga, ¿no es cierto?, a la parte baja, digamos, del equipo, y de esa manera evita, digamos, que se expanda en el ambiente. Por ejemplo, en una empresa donde se hace trabajo con mármol, por ejemplo, para todo lo que es tema de mesada de cocina, por ejemplo, allí se hacen los cortes y antes se hacía con unos discos, digamos, de corte, eso provocaba mucho material pulverulento, digamos, en el ambiente. Hoy se reemplazó y con un equipo que trabaja bajo el método de jet lag, que sería un chorro de agua a alta presión, hace que provoque el corte directamente y todo el material particulado que se generaría prácticamente se convierte y es arrastrado por esa agua, digamos. Después se va al proceso, digamos, de lo que sería la separación de los sólidos con el líquido para lo que sería la parte de tratamiento, digamos, de los efluentes. Y obviamente al último tenemos lo que es el mantenimiento, digamos, o sea, mantenimiento preventivo o predictivo para evitar, digamos, que haya fugas. Si nosotros no podemos solucionar, digamos, el problema en el foco emisor, vamos a lo que sería el medio de difusión, o sea, el espacio que hay entre el trabajador y la fuente, digamos, generadora, digamos, del contaminante. Allí hablamos de lo que es todo el tema de lo que es limpieza, ver de qué manera captar, digamos, y acá vamos a trabajar con una parte de la ingeniería que es muy importante, que son los sistemas de ventilación. Es decir, hay una ventilación por dilución, que es conocida también como ventilación natural, después lo vamos a ver, que es, por ejemplo, a generar ya sea de manera natural y otra, digamos, de manera forzada, es decir, por sistema mecánico. Después hay otra que es mucho más importante y que tiene que ver en función del tipo de contaminante que se está generando. Allí trabajamos con lo que sería un sistema de extracción localizado. Eso hay que hacer un cálculo, ya lo vamos a ver más adelante, digamos, el tema este. Y después lo que sería alejarlo. Esto es como el tema de, más o menos hoy con el tema del COVID, por ejemplo. ¿Está? Es decir, el aumento de la distancia entre emisor y receptor, por ejemplo. Es decir, el hecho de mantener una distancia
en la cual, digamos, así como se dice que 1,5 metros, 2 metros sería la distancia adecuada, y colocándonos, digamos, un barbijo, evitaríamos en gran medida, digamos, la contaminación entre personas, digamos, el tema del COVID. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entre el foco emisor y el trabajador expuesto, manteniendo una distancia, es decir, el material particulado o el contaminante, digamos, no alcanzaría a ser inhalado, o sea, bajaría, digamos, de la línea donde estaría expuesto, digamos, la persona, o sea, terminaría depositándose en el piso, digamos. Y lo otro sería el sistema de alarma, en la cual, si tanto con material pulverulento o trabajar, por ejemplo, con lo que son en parte de molienda, por ejemplo, de algún cereal, por ejemplo, es decir, no solamente el cereal, sino también viene mezclado a veces con tierra, es decir, son bastante contaminantes, entonces no solamente va a afectar un producto químico, sino también vamos a tener un riesgo biológico por el tema de lo que podría ser la presencia de por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos, digamos. Es decir, que de esa manera vamos a buscar cuáles serían, digamos, es decir, o tratar de identificar cuáles son los contaminantes que participan. Y el sistema de alarma, es decir, dispara, es decir, están tabulados, no siempre se puede aplicar, sino para algunos casos, por ejemplo, algunos que toman, en el caso del amoníaco que estaba planteando recién, nosotros tenemos sistema de detección, están tabulados en forma tal de que cuando se supera ese valor de riesgo ya, o valor límite, salta, digamos, como sería un detector de humo, por ejemplo, entonces dispara una alarma y ya está anunciando que está en la zona peligrosa. Así no solamente con el amoníaco, el tolueno, hay diferentes tipos de productos, digamos, que ya hoy se está trabajando con sistemas de detección. Eso sería entonces, como les mencionaba al principio, de la forma que gestionaríamos, digamos, es decir, el contaminante. ¿De qué manera es tratar de evitar que termine afectando, es decir, al trabajador, o sea, que afecte a la salud del trabajador? Entonces, primero en el foco emisor, después si no podemos vamos al medio de difusión, todo esto con medidas de ingeniería, y más hay cuestiones que ustedes la van a ver durante el cursado de la carrera, digamos, de ingeniería industrial, y después, al último, son medidas de gestión y de administración, que es la que se implementa sobre los trabajadores expuestos. Bien, esto se realiza, digamos, hay incluso hay ingenieros industriales que trabajan en áreas de diseño y de proyecto, que cuando se plantean estas cuestiones, por ejemplo, es decir, se levanta, digamos, una no conformidad y esto se va al área de proyecto para ver de qué manera modificar, digamos, los procesos. Es como dice acá en el punto modificación del proceso. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Justamente ingenieros industriales que trabajan, o algún ingeniero mecánico, en caso que no haya ingenieros, digamos, industriales en las empresas. Bien, este es lo que nosotros llamamos la parte de una de las ramas de la ingeniería, que es la higiene operativa, digamos. A grandes rasgos, un ejemplo es, por ejemplo, actuación sobre el foco contaminante. Tenemos una cabina de pintura, de esta manera es impedir la emisión, esto es trabajar sobre el foco. Si no se puede actuar, digamos, en lo que sería el medio de difusión, de esta manera tratamos de, ya sea con un sistema de captación, o sea, el sistema de extracción localizada. Después tenemos, si no podemos ni con la primera ni la segunda, lo que hacemos es trabajar sobre el individuo, digamos, sobre el trabajador, dándole elementos de protección personal. Y también podemos hacer que vaya rotando, digamos, bajándole el tiempo de exposición. Esto sería más o menos, digamos, llevar a digamos, un ejemplo de lo que sería cómo aplicar la higiene
la higiene operativa, digamos. Bueno, la acción preventiva prioritaria, justamente lo que se trata de hacer es eliminar justamente el agente químico peligroso o el contaminante, ya sea por la sustitución de ese contaminante por otro que sea menos contaminante, menos peligroso, o modificando, ¿no es cierto?, el proceso. Eso sería lo que uno trataría de hacer, y hay mucho de ingeniería en ese sentido, digamos. Bueno, principios básicos que se consideran es, para cerrar esta parte, es más o menos como recomendaciones generales, que la concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar en los puestos de trabajo. Después, la selección e instalación de equipos de trabajo adecuado. Por eso se hace muchas veces, digamos, se estudia el proceso, se hacen simulaciones y después con esto, con los datos que se obtienen y con la información, es que se hace, digamos, el área de compra hace la selección de las máquinas y equipo adecuado en función de las recomendaciones dadas por la parte de higiene y seguridad y por la parte de, digamos, de ingeniería de proceso y proyecto. Bueno, establecer procedimientos adecuados, la adopción de medidas que sean higiénicas, digamos, adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza. Hay algunas empresas que tienen implementados programas 5S, por ejemplo, o programas SOL, tienen diferentes tipos de nombres, o housekeeping, por ejemplo. Después la reducción de la cantidad de agentes químicos peligrosos, es decir, es tratar de minimizar la exposición, digamos, es decir, la presencia de estos contaminantes químicos, estudiar bien las hojas de seguridad de cada producto y obviamente es ver de qué manera podemos trabajar sobre el nivel, digamos, la cantidad de trabajadores, es decir, tratar de reducirlo lo máximo que se pueda y por eso también acá la ingeniería y la automatización hoy lo está llevando a que, por ejemplo, la mayoría de los puestos peligrosos digamos, se van interrelacionando con la parte, digamos, con robots. Por ejemplo, podemos tener robots que están afectados directamente al proceso y otros que sean robots colaborativos, por ejemplo. Hoy por hoy, digamos, muchas empresas están haciendo, digamos, ese tipo, digamos, de programación, digamos, de los procesos, o sea, modificando los sistemas de producción, digamos, ¿tá? Y también acá es donde ustedes como futuros ingenieros industriales van a participar bastante porque hay que ver de qué manera, no siempre es aplicable y la mano de, lamentablemente, digamos, y en beneficio también de que si no, mucha gente se quedaría sin trabajo, hay todavía muchos puestos de trabajo que no pueden ser reemplazados por las máquinas, digamos. Y esto se da fundamentalmente también, más que nada, al principio y al final, digamos, de cada etapa de proceso. La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. Bueno, allí es donde hay que estudiar, hay que hacer seguimientos, se llevan estadísticas, acá hay muchos indicadores, hay que hacer mucha gestión, digamos, para ver cuáles son los parámetros más adecuados para ver de qué manera, es decir, no superar, digamos, un nivel de exposición para que ya entre a un nivel de riesgo, digamos. Incluso se hacen también simulaciones respecto a esto y lo van a ir viendo a medida que vayan cursando la carrera, por ejemplo, y el día que tengan que trabajar. Bien, esto sería con respecto al tema de la parte de lo que es higiene industrial y la parte de lo que es cuáles son los efectos que producen los contaminantes químicos. Bueno, yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la otra presentación. Profe, ¿después estas presentaciones las va a subir al Sí, Classroom? Ah, bien, sí, sí. Maximiliano se la va a estar pasando. Habíamos quedado que mañana se la iba a cargar a las 2. ¿Eh? bien.
Gracias, profe. Perfecto. A ver si podemos... Un segundo. Se está, perdón, ¿se está viendo la imagen allí? ¿Se ve la otra presentación? Hola, No, profe. ¿no? Bien, denme un segundo. ¿Allí se la ve ahora? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Antes de empezar con este otro tema, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que vimos anteriormente? No sé si alguien quiere hacer, ¿quedó alguna duda? Porque después va a ser, hay un par de puntos que son tema de preguntas que van a salir, digamos, de cajón, que van a salir en el parcial. No, profe, todo claro. Bien, bueno, bien. Vamos a hablar de ventilación. Bien, habíamos dicho que la parte de ventilación era una de las medidas, digamos, esto algo ustedes lo ven, lo han visto en instalaciones industriales, creo que se llama así, me parece, la cátedra, pero es decir, nosotros no vamos a llegar al punto de lo que es el cálculo, digamos, es decir, nosotros le vamos a dar el enfoque, digamos, desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es la parte de higiene industrial fundamentalmente. Entonces, la idea es, digamos, con la ventilación, es tratar de renovar todo el aire, digamos, que se encuentra dentro de un ámbito laboral y de esa manera, por ejemplo, eh, eliminar, digamos, la posibilidad de que estén presentes algún tipo de contaminante que puede ser de origen, digamos, por ejemplo, químico, puede ser biológico fundamentalmente. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy estamos trabajando mucho con el tema de la calidad de aire en los ambientes de trabajo, fundamentalmente en oficina y en algún otro tipo de ambiente de trabajo, es decir, por los contaminantes. En el caso de algunos contaminantes químicos y otros que son los biológicos, como el tema del COVID, digamos, y hay otros que producen, digamos, daño a la salud de las personas. Entonces, lo que vamos a tratar de ver, es decir, a grandes rasgos, es decir, cómo digamos,
implementaríamos sistemas, digamos, de ventilación. ¿Y cuál es el objetivo fundamentalmente? En este caso, cuando mencionamos que cuando se utilizan sustancias y, digamos, o algunos compuestos, digamos, químicos, pueden dar lugar a que en el lugar o en los puestos de trabajo estén presentes, digamos, en concentraciones que sean, digamos, bastante elevadas o bastante por encima, digamos, de lo que llamamos CMP o TLB, que son las concentraciones máximas permitidas. Y que pues puede ser material particulado, puede ser gases, puede vapores, puede ser niebla, aerosoles, digamos. Entonces, lo que se hace es tratar de diseñar un buen sistema, digamos, de ventilación, es decir, en una carpintería, en una fábrica de muebles, en una industria que se procesa cereales, por ejemplo, en una molienda, es decir, en una planta cementera, por ejemplo, o en algunos productos derivados que se usan en la construcción, en plantas de pintura, por ejemplo, de tratamiento de galvanoplastía. Es decir, hay muchos lugares o hay muchos establecimientos donde podemos tener presente diferentes tipos de contaminantes. Entonces la idea es decir, a ver, buscar cuál es el sistema más adecuado de ventilación, digamos. Por ley la legislación pide que haya una X cantidad de renovaciones de aire por hora, digamos, que va a estar dada en función del tipo de actividad, del ambiente de trabajo y de la cantidad de personas que están presentes en ese lugar de trabajo. Entonces, vamos a tener, es decir, diferentes tipos de sistemas de ventilación. Una que conocemos como sistema de impulsión, que es directamente hacer ingresar aire, digamos, al ambiente, es a través de aberturas. De esa manera también lo podemos hacer con ayuda de equipos que pueden ser, por ejemplo, así como también, digamos, introducimos aire nuevo, aire renovado al ambiente de trabajo, vamos a tener que, por ejemplo, también generamos corrientes naturales, abrimos alguna puerta o otra abertura y de esa manera circula, movemos, digamos, ese aire que está contaminado, digamos, viciado ya en el ambiente, y de esa manera vamos generando renovaciones de aire, ¿está? O sea, hacemos una sustitución de aire viciado por aire nuevo, digamos. También puede ser con ayuda de sistemas mecánicos, que ya lo vamos a ver. Puede ser a través de sistemas de aire acondicionado o un sistema de central, digamos, de acondicionamiento de aire. Y después lo que nosotros vamos a clasificar, digamos, como las dos a nivel macro, digamos, las importantes son lo que llamamos ventilación por dilución o general, también conocida, y lo que es sistema de extracción localizada. Es decir, la general, podemos colocar, digamos, un sistema, es decir, como habíamos dicho, como en este caso a este nivel, pero no es tan focalizada como en el caso, por ejemplo, en este puesto, donde hay un brazo que capta los humos que están ahí de una manera bien próxima, por ejemplo, trabajo de soldadura, o un trabajo desmerilado, o un trabajo, digamos, muy específico, que si trabajo con un proceso de lavado, digamos, con solventes, entonces esto después sigue todo un camino, es forzada, después esto también es lo que se estudia en la parte de instalaciones, y va a un lugar, digamos, que sería el tratamiento donde se retiene, digamos, el contaminante que se ha absorbido, obviamente es decir, esto sería la parte interna, que sería de higiene industrial, o sea que es una parte, digamos, una rama de la ingeniería, y esta otra sería la parte de lo que tiene que ver con no generar un impacto ambiental. Este sería el sistema localizado. ¿Cuándo, digamos, utilizamos una y cuándo utilizamos la otra? En definitiva, por dilución o general es cuando el contaminante no es tan peligroso, ¿está? Es decir, que lo podemos arrastrar por corriente de aire
es decir, con aberturas, por ejemplo, o forzarlo con ventiladores y con sistemas de extracción. Y esta, en cambio, ya cuando el contaminante es mucho más importante, mucho más peligroso, utilizamos lo que es el sistema de extracción localizada. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos dentro de la ventilación general? Lo que vamos a tratar de ver ahora es alcanzar unas condiciones de confort, tanto de temperatura y de humedad relativa, es decir, para que el trabajador se encuentre y, digamos, dentro de un ámbito confortable, porque si la presencia, digamos, en un lugar donde no es confortable, es decir, va a afectar en una variable que es muy importante, que se denomina productividad, ¿está? Es decir, queda afectando a la seguridad, a la calidad, ¿no es cierto?, a la producción. Entonces, la persona se encuentra molesta, inquieta, con lo cual está distraída, puede cometer errores, provocar errores desde el punto de vista de calidad, producir menos, distraerse, ¿no es cierto? Entonces, incluso puede llegar a sufrir accidente o a contraer una enfermedad. Por eso, entonces, lo que buscamos es tratar de disminuir la concentración del contaminante y muchas veces hay olores, digamos, que son olores residuales que se generan en el proceso y es lo que se busca, digamos, de eliminarlo. Esto es, digamos, se conoce como disconfort, digamos. Cuando, digamos, está presente, hay que tomar medidas, digamos, de intervención y mejorar, digamos, el sistema de extracción. Fíjense que, por ejemplo, acá ingresa aire, esto lo podemos hacer con un sistema de extracción o también puede ser con sistemas, ¿no es cierto?, de tipo, digamos, los otros sistemas, no me voy a acordar el nombre, bueno, ya me va a salir, que se colocan en los techos y por ejemplo, es un sistema, por ejemplo, que hacemos ingresar aire por aquí, es decir, renovamos, por ejemplo, acá se genera la nube, digamos, del contaminante y acá tenemos el extractor. Si nosotros tuviéramos al revés, prácticamente estaríamos, el flujo de aire provocaría que lo estamos contaminando, pero de una manera muy importante, digamos, al trabajador. Y esta otra sería, digamos, ya un poco más cuando generamos una mejor difusión, o sea, lo que se llama el plenum, ¿no es cierto?, con lo cual hacemos una mejor distribución del aire y de esa manera generamos una circulación que no pase, digamos, cerca de la vía de entrada, digamos, al organismo, que sería la vía aérea o respiratoria, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, para realizar una buena ventilación por dilución? Primero, determinar la cantidad de aire necesaria para la dilución del contaminante. Tenemos que tener presente que estamos hablando siempre de contaminantes que son, digamos, de bajo nivel de concentración, o sea que no son tan tóxicos. Situar la boca de aspiración, si es posible, próxima al foco de contaminación. Situar la aspiración y suministro de aire de forma que todo el aire empleado justamente pase por la zona contaminada, es decir, es lo que le mencionaba hace un momento, es decir, tratar de que no provoque, digamos, que lo aspire, digamos, el trabajador, utilizar, digamos, sistema de ventilación apropiado. También vamos a hacer una combinación de un sistema de impulsión y extracción. Y después dijimos que tampoco hay un dato muy importante. Se debe evitar la proximidad de las bocas de entrada y salida para evitar que haya una recirculación. Es decir, lo que nosotros sacamos vuelva, digamos, a ingresar al ambiente, ¿está? Entonces, por ejemplo, acá mostramos, es decir, diferentes formas de, es decir, entrada de aire que esta es mala. Por ejemplo, acá pasa por la vía aérea, digamos, cerca de la parte respiratoria de la persona. Entrada de aire acá, es decir, prácticamente el trabajador ni lo llega, digamos, le va a tocar la espalda, digamos, lo va a refrescar nada más. Después tenemos otra, por ejemplo, que esta va directa. Es decir, hay que estudiar diferentes maneras de cuál es la forma más adecuada.
Por allí ustedes se preguntarán, ¿esto ocurre en la realidad? Sí, más de una oportunidad. Sí, cuando hacemos auditorías, por ejemplo, o relevamiento en diferentes tipos de empresas, nos encontramos con que el sistema de ventilación, no digo que en todos los casos, pero en muchos sí, les puedo asegurar que no hay un buen sistema, digamos, de ventilación y extracción. Y una de las cuestiones que más plantean los trabajadores cuando hablamos con ellos y le hacemos, digamos, las encuestas, es decir, siempre plantean el tema del disconfort. ¿Y de qué manera? Entonces ahí es donde nosotros tratamos de convencer a los empleadores, es decir, no solamente que no estamos cumpliendo con la ley, estamos contaminando, digamos, al trabajador, o sea, estamos afectándole la salud, o sea, que digamos, el elemento más preciado que es la mano de obra, por un lado, estamos haciendo que afecte a la productividad, con lo cual hacemos hincapié en el tema de las otras variables, de calidad, seguridad, medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, digamos, tratamos de incidir para poder mejorar, digamos, los sistemas de ventilación. Tal es así que, por ejemplo, estas cuestiones se tienen en cuenta en la actualidad, es decir, cuando hay que certificar una norma y una ISO 9000, ¿no es cierto? Es decir, ahí justamente preguntan, y si hay una auditoría, por ejemplo, somos proveedores de una empresa autopartista o de una empresa alimenticia, que le brindamos parte de los productos que fabricamos, forman parte después de un conjunto en una empresa terminal. Bueno, entonces ellos no hacen auditoría y ven de esa manera, hacen una trazabilidad y con lo cual están valorizando, digamos, o evaluando de qué manera ya viene ese producto, digamos. Entonces también evalúan a los proveedores, digamos. Bien, no solamente en el tema de ventilación, estamos hablando de iluminación, de ruido, de los otros tipos de contaminantes. Nosotros la semana pasada tuvimos 2 auditorías en 2 diferentes empresas y tuvimos, es decir, auditorías de la parte de ambiente y la parte de seguridad, y todas estas cuestiones, digamos, se tuvieron en cuenta, la parte de incendio también. Bien, estos son diferentes sistemas, por ejemplo, de ventilación, ¿está? Es decir, son ejemplos, es decir, incluso es toda una especialidad. Es más, hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros industriales que se reciben, digamos, como ingenieros industriales o como ingenieros mecánicos y hacen una especialidad en la parte de ventilación, digamos. Esto es toda una rama de la ingeniería que, bueno, hay mucho más y más, digamos, mucho más profundo el tema. Por ejemplo, hay un manual que es una Biblia, prácticamente un libro americano que se llama Industrial Ventilation, por ejemplo, y te da todas las posibilidades y todas las cuestiones de prácticas, teóricas prácticas, digamos, para trabajar en el tema, digamos. Para aplicarlo no solamente en industria manufacturera, sino también en el agro, en la construcción, en la industria petroquímica, en un montón, digamos, de actividades. Bien, después vemos, por ejemplo, bueno, esto también no solamente a nivel de industria, sino también esto se considera a nivel de lo que sería de casa de familia, por ejemplo. Y hoy ha tenido tiene una gran repercusión y se estudia muchísimo en la oficina, es decir, por el tema del COVID, por ejemplo, es decir, cuál es el tipo de ventilación que se utiliza, por ejemplo. Hoy no podemos trabajar con un sistema de ventilación, digamos, donde generamos, es decir, hacemos ingresar aire al ambiente, porque esto ya está, es decir, la recirculación hace, porque como toma después aire del ambiente, lo filtra, lo trata, ¿no es cierto? Y si no hay un buen mantenimiento preventivo de este equipo,
obviamente está volviendo a mandar al ambiente, digamos, es decir, resto de aire contaminado, con lo cual muchas empresas se contaminan, digamos, los trabajadores con el tema del COVID, y antes ya lo veíamos nosotros, por ejemplo, con lo que era materiales particulados, es decir, cuestiones biológicas, digamos, por enfermedades de los mismos trabajadores, o sea, cuando ahí están resfriados, o por ejemplo por la presencia de monóxido de carbono, medimos también el monóxido, el anhídrido carbónico, por ejemplo, el formaldehído, digamos, hay componentes que se generan. Imagínense que, por ejemplo, si hay fotocopiadoras, por ejemplo, tiene tóner, el tóner es un producto cancerígeno, es decir, si hay otro tipo de máquinas, por ejemplo, en el ambiente, entonces todos aportan y van contaminando, digamos, el aire, digamos, que está presente en el ambiente. Entonces, si no hay una renovación por aire fresco, aire nuevo, entonces estamos enfermando, digamos, generamos lo que se llama el síndrome del edificio enfermo y que afecta, digamos, a los trabajadores. Acá estaba justamente, recién no me acordaba el nombre correcto, es decir, una forma de hacerlo es utilizando, ya puede ser con un sistema de extracción, digamos, motorizado, o sea, a nivel mecánico, o con los eólicos que hoy se están aplicando muchísimo, digamos. Entonces acá tenemos el ingreso, se genera, digamos, el barrido, digamos, y esto acá, por ejemplo, hay una cuba con un sistema de extracción localizado y lo saca, digamos, al exterior. Obviamente que esto no lo tiene que tirar al ambiente, hay que después conducirlo y de esa manera después tratarlo, digamos, porque si no es esconder, como quien dice, la tierra debajo de la alfombra. Entonces tenemos que tratarlo porque si no después que generamos lo que son emisiones. Hoy por hoy tenemos empresas en las cuales estamos modificando los sistemas, incluso trabajando en sistemas de tratamiento, digamos, de las emisiones para que no contaminen, digamos, al ambiente. Entonces, en la parte esta sería, y lo mismo que acá, estamos hablando de higiene industrial, o sea, higiene y seguridad. Cuando ya generamos emisiones, estamos dentro del marco de lo que sería la ingeniería ambiental. Bien, ¿cuáles son las limitaciones, digamos? Es decir, vamos a trabajar con manipulación de sustancias de baja toxicidad, solamente son aplicables en esos casos, productos no inflamables ni explosivos, no contaminación por polvo, por ejemplo, material particulado, trabajadores alejados de los focos de emisión, cantidad de contaminantes liberados de manera discreta, y también tenemos la emisión de contaminantes de manera uniforme, asumir cierta contaminación residual, o sea que algo queda, digamos, en el ambiente o se deposita en las mesas, en los bancos de trabajo, en el piso, digamos. Esto va de la mano después con el tema, por ejemplo, de lo que es orden y limpieza, digamos. Bien, vamos a ver ahora, se hace un cálculo, digamos que para calcular el volumen necesario para la dilución, es decir, el Q, que es el caudal necesario, digamos, el metro cúbico por hora para la renovación, digamos, de aire, la fórmula es 1000 por P, que es el peso del contaminante, con lo cual esos son valores que ya están tabulados, o si no, en gramos por hora, y si no, digamos, se hacen cálculos. Después tenemos K, que es un coeficiente de seguridad, que va a estar, después vamos a ver la tabla, que está en función de otras variables. Y después el TLB, que es TLB o CMP, que es la concentración máxima permitida, digamos, el valor límite establecido para el tipo de contaminante. Así tendremos para el formaldehído 1, para el tolueno otro, para el tema de, digamos, monóxido otro, es decir, ahí tenemos que aplicar, digamos, según lo que establece la ley. Bueno, la otra forma es que en este caso, digamos, lo reemplazamos por esta fórmula, o sea, 24.400 por P por K, es decir, esto es porque el P que acá, el peso molecular, es decir, es igual
al volumen del contaminante en litros por hora, ¿no es cierto?, por la densidad, que está dada en kilogramos por decímetro cuadrado. Es otra forma de calcularlo, digamos. Y nos termina una fórmula simplificada que es Q 24 por B, que era el volumen, ¿no es cierto?, por la densidad por 10 a la sexta, sobre el peso molecular por el TLB por K, digamos que es, K habíamos dicho que era ese coeficiente, ¿no es cierto?, de seguridad. Acá tenemos una tabla, ese coeficiente de seguridad va a depender. Vamos a tener un K1, un K2, K3 y K4. El K1 es la peligrosidad del contaminante, digamos, que va a estar dado en función de si es menos peligroso o más peligroso, digamos. La distancia del foco, el K2, es decir, si está cerca de la ventilación, o mediana la ventilación, o lejos de la ventilación, entonces se aplica un índice que puede ser 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Y después evolución del contaminante, si es regular o irregular, digamos, esto es solamente dos opciones, 1, 2, y después si la efectividad, digamos, es buena del sistema de ventilación, es decir, tenemos 1 y 2, digamos, buena o mediana. Esto nos termina dando, digamos, el valor, digamos, de K, y lo podemos calcular. Hoy ya hay tablas, hay referencias, digamos, incluso hay algunos programitas en los cuales calculamos directamente. Hay empresas que se dedican a la ingeniería de la parte del sistema de ventilación, es decir, te brindan, digamos, ya un software en la cual cargar los datos, y de esa manera nosotros ya rápidamente te da cuáles son las propuestas de mejora, digamos. Obviamente que ya no lo calculás, no te tenés que poner a calcularlo, digamos. Después tendríamos lo que sería el sistema de ventilación ya localizado. Dijimos que esto es cuando, digamos, el contaminante o la concentración del contaminante es mucho más, digamos, complicado, son valores más elevados y son mucho más peligrosos, digamos. Es decir, un esquema básico de un sistema de ventilación estaría dado por lo que sería la campana, el conducto, digamos, antes el conducto va a lo que sería un purificador, es decir, un filtro, y eso después lo que queda allí, digamos, esto se lo trata como un residuo peligroso o no, y después el ventilador, que lo que está tirando al ambiente ya es digamos, es una emisión que estaría dentro de los valores, o sea, por debajo de los valores, digamos, que están establecidos como aceptables, digamos. Bueno, entonces también podemos tener varios puntos de captación diferentes. Tenemos un sistema totalmente integrado que después va, ¿no es cierto?, a lo que sería, digamos, la parte de lo que, digamos, tiene campana, tiene conducto, tiene sistema de depuración y el tema de ventilación. Y de esa manera tratamos también digámoslo, o sea, por ejemplo, hay empresas donde tiene varios puestos de trabajo de soldadura y, por ejemplo, amoladoras o alguna otra rectificadora, y los va tomando, los va captando y se lo va, digamos, tratando. Bien, esto hay que hacer, acá hay que hacer todo un cálculo que ya viene de ingeniería, pero esto se lo menciono. Hay diferentes sistemas de extracción localizada. Por ejemplo, este es el de molienda, en el cual entra la cinta, es decir, el árido o el mineral, digamos, se hace se deposita en tolva, después ahí lo captan esta campana y después ahí lo trata. Por ejemplo, es, supongamos, un proceso químico, por ejemplo, de lavado, de desengrase de pieza. Está la campana sobre techo o esta de campana del sistema de extracción localizada. Esta es la más adecuada porque en este caso el trabajador está en la línea de fuego, como quien dice, o sea, está aspirando, es decir, el flujo, digamos, del contaminante. Bien, después tendríamos también, estos ya son
para calcularlo, digamos, es decir, cómo son los sistemas de campana que aplicaría de acuerdo al tipo, digamos, de contaminante, y hay fórmulas, digamos, para el cálculo de la misma. Es decir, todo esto hay una ingeniería, como le decía. También hay que tratar el tema de los conductos, es decir, para hacer los cálculos de pérdida de carga. Esto acá se aplica mucho lo que es el tema de el teorema de Venturi, por ejemplo, es decir, por ejemplo, esto tiene que tener un cierto ángulo, esto es aceptable, por ejemplo, ¿está? Es un ángulo, digamos, de 45 o 30 grados, para de esa manera no generar, como en este caso, es decir, entra a 90 grados y acá genera una pérdida de carga, con lo cual está haciendo que el sistema, digamos, es decir, de movimiento de traslación, digamos, del contaminante sea, digamos, como produce una obturación, digamos, o sea, no es eficiente. Entonces, este es otro de los datos a tener en cuenta, digamos, se hace un cálculo justamente de todo el sistema. Tal vez esto lo hayan visto en la parte de instalaciones en lo que se refiere a ventilación, digamos. Bueno, estos son lo que le mencionaba recién para evitar obstrucciones. Y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, casos de puestos de trabajo de soldadura. Es decir, acá están los puestos, están las mangas, estas son mangas que se van desplazando, son flexibles, captan, acá lo trata, digamos, se lo filtra. Imagínense, acá tenemos humos, vapores, gases, son, digamos, un puesto de trabajo muy, muy peligroso por la cantidad de emisiones, digamos, de contaminantes. Este sería, por ejemplo, un sistema de la parte de pintura. Por ejemplo, el trabajador acá tiene una protección y acá al final, esto con aire, digamos, aportado a nivel, digamos, de un tubo, y acá la parte de atrás, es decir, tiene un sistema de chorro de agua que todo lo que cuando se está pintando, toda la pintura va y después el agua que cae la arrastra, la deposita, digamos, acá y hace un filtrado. Y esa es la que separa. Después tiene un skimmer, digamos, que separa. Es decir, lo pesado, digamos, que sería la parte de pintura, es decir, sería como el agua y el aceite, ¿está? Se marca, se diferencia bien, digamos. Esto a nivel de laboratorio, por ejemplo, también, y la idea es realizarlo a nivel de campanas. Y esto, digamos, más en laboratorio cuando se trabaja con sustancias químicas, ni hablar si es un laboratorio donde se trabaja con seres vivos, por ejemplo, es decir, con lo cual hay riesgo de exposición de hongos, parásitos y otro tipo, digamos, de bacterias, por ejemplo, que son peligrosos, ¿está? En este caso es un sistema, digamos, son todas máquinas, digamos, que hacen un proceso de rotofriction, ¿no es cierto? Con lo cual se hace como un pulido, genera, digamos, un material particulado muy fino, y acá también se van, digamos, fíjese que acá es lo que cumple esto que yo le decía, que no entra a 90 grados, sino tiene un ángulo de inclinación para acompañar, digamos, es decir, y que no afecte al flujo y no genere una obturación, digamos, del conducto. Estas son aplicaciones prácticas en diferentes tipos de empresas, digamos. Bueno, en definitiva, tenemos dos sistemas ¿cuál es la diferencia entonces entre el sistema general y la localizada? ¿Está? Es decir, la ventilación, digamos, de este caso, vamos a ver la general acá, ¿está? Es decir, habíamos dicho que la ventilación general, es decir, es cuando el primer punto y el más importante es que la concentración del contaminante, estamos hablando que el contaminante no debe ser peligroso, no debe haber concentraciones altas, se puede hacer, digamos, de manera natural con entrada de aire y combinado con un sistema de extracción mecánico, se puede hacer por arriba del techo. A veces muchos
confunden, y ese es el problema que en muchas empresas te encontrás. Es decir, hay que calcular el peso, por eso cuando hacemos el cálculo del caudal necesario para renovación de aire, tenemos que tener en cuenta el peso molecular de esto. Fíjense que tenemos una empresa que, por ejemplo, tuvo que hacer toda una modificación porque acá, es decir, iba resto de un aceite, digamos, que se utilizaba, y obviamente los sistemas de extracción lo tenía acá en el techo. Hizo una inversión importante en sistemas de extracción tenía mecánico y eólico. ¿Qué pasó? Nunca llegaba allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso es tan importante y habían comprado unos equipos que eran unos forzadores que eran, digamos, bastante grosos, pero no tenían la fuerza suficiente para generar la extracción. Entonces fue una inversión, fueron mal asesorados, digamos. En ese sentido, entonces, hay que, digamos, como ingeniero industrial, hay que conocer bien esto, hay que calcularlo, y acá está la clave para poder decir si podemos optar por el sistema de extracción, o sea, de ventilación natural. Y si no, acá en vez de ser natural, lo hacemos, digamos, con ventiladores que también calculamos. La potencia de ese ventilador también no debe ser superior, o sea, porque si no genera digamos, una acumulación en el ambiente. ¿Por qué? Porque el sistema de extracción no lo alcanza, digamos, a extraer. Entonces hay una incompatibilidad. Entonces eso, como ingeniero, nosotros lo tenemos que considerar. Y por último, digamos, tenemos lo que sería cuando ya estamos hablando de un contaminante que es peligroso, entonces ya optamos por el sistema de ventilación localizada, ¿está? Es decir, forzamos acá, digamos, una entrada de aire, es decir, captamos acá, es decir, a través de un sistema lateral, y tenemos, es decir, los conductos y el sistema, digamos, que hace la parte de retención, digamos, del contaminante, de tratamiento, y el ventilador, que es el que genera la emisión. Muchos de ustedes se van a encontrar, digamos, que si nosotros tenemos periódicamente auditorías, por ejemplo, tanto de la municipalidad como de la Secretaría de Ambiente, en la cual nos piden, por ejemplo, ahora tenemos implementar una medida, digamos, de mejoras, porque lo que se estaba largando al ambiente no tenía un sistema de retención, o sea, de filtrado, y las emisiones, hicimos las mediciones y dieron valores altos, digamos, porque se cambió el producto que se estaba utilizando acá, y eso hizo que cambiara la concentración, con lo cual después de medir, y justo, bueno, vino municipalidad, hizo, digamos, la verificación, y nos están pidiendo, digamos, ya la implementación de mejoras. Entonces, esto es algo ya para cerrar, digamos, es algo con lo cual ustedes en la práctica se van a encontrar muchas veces dentro de las industrias o cualquier tipo de actividad el día de mañana cuando trabajen como ingenieros industriales, ni hablar, digamos, si hacen una especialización en la parte de higiene y seguridad o en la parte de medio ambiente, digamos. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Están allí? ¿Están presentes? A ver, alguien que me dé la alegría, que me diga, bueno, quiero escuchar la voz por alguien. Ninguna pregunta, profe. Sí, perdón. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Qué pasa? Yo le había dicho que ninguna pregunta. Ah, bien. Bien. Meshigur, ¿así es? ¿O te estás abreviando Sí, algo? es Meshigur, es así. Bien, bueno. Gracias por participar. Ariana, Mariano, no sé quién
¿Está todo No, yo bien? también, profe, le había dicho que acá estábamos, que lo estábamos escuchando. Bueno. ¿Algo de esto ya vieron ustedes en alguna otra cátedra? No, profe, por lo menos no. ¿No? Bueno. ¿Mariano está? A ver, Mariano. Sí, Muy profe, fachero. sí estoy. Está muy fachero el hombre ahí, así que bueno, ahí quería escuchar la voz. Bueno, ¿vos trabajás, Mariano? ¿Alguien trabaja en alguna industria? Yo trabajo, pero de otra cosa. En otro tema. ¿En qué tema Sí. trabajas? Hago remis. O sea, mi papá tiene remis y hago algunas horas. Bueno, también tenés que cuidar el ambiente, la temperatura ambiente dentro del recinto, digamos, del auto, digamos. ¿Tá? ¿Tenés separación hoy con el tema del COVID, por ejemplo? Sí, sí. Sí, se hace un cuidado. Bueno. Lo menos. ¿Messi y Ariana trabajan? No, no. Bueno. ¿Ariana dónde? En Ibeco, En Ibeco. ¿En qué parte estás? en World Class. En World Class. O sea, está en la implementación de lo que es World Class. Sí. Bueno, algo de esto ves, porque algunas cosas, es decir, en la parte de proceso, todo eso, se analizan, digamos, ¿no es cierto? Sí, no entré hace mucho, así que no sé si lo puedo ejemplificar tan directamente. Bueno, bueno chicos, bien, hasta acá llegamos. Si no hay alguna otra consulta, este material después se lo va a cargar ahí a la Maximiliano y bueno, nos estaríamos viendo, digamos, el miércoles en principio con otro tema, digamos. ¿Eh? Así que bueno, si no hay más para ver, entonces, o si no hay ninguna consulta, estaríamos dejando acá y ya entraríamos con, creo que no me acuerdo si iluminación o ruido para la próxima clase. Chao chicos.